¿De Roma? ¿Del Papa? ¿De la Virgen María? ¿De los discípulos? ¿Del pastor Roque? No, Señor. La salvación viene de Cristo Jesús, de los judíos. De allá viene la salvación, el pueblo de Dios, que Dios escogió para que fuera salvo, mis hermanos. Y dice la palabra que esta mujer no sabía lo que estaba adorando. Pero donde me quiero centrar en esta hora, mis hermanos, era en el tipo de adicción que esta mujer tenía. Esta mujer tenía una adicción. No eran las drogas. Quizás no eran las drogas. Quizás no era el licor. Era una adicción a los hombres. A los hombres. No podía estar sola. No podía vivir sin un hombre. No sé a Dios a quién le va a hablar con esta palabra. El pasaje leído, mis hermanos, nos da una claridad más profunda sobre qué es una adicción o un hábito destructivo visto en la mujer samaritana. Primero, una adicción, mis hermanos, o un hábito destructivo es, número uno, aferrarse a un comportamiento, sustancia, actividad o persona que nos causen daño. ¿Qué es, mis hermanos, un hábito destructivo o una adicción? Aferrarse a un comportamiento, a una sustancia, llámese como se llame, a una actividad o a una persona que nos cause daño. Hay muchas mujeres que dicen: yo no dejo a ese hombre, y me enciende la pata, me da golpes, me da puños, qué sé yo, no me deja en paz, me atormenta, voy a la iglesia y me está esperando diciéndome que tengo con el pastor y me friega la vida. Dicen muchas mujeres así, y no sé qué hacer, pero no lo dejo porque él es el que alimenta en la casa a mis hijos, y se aguantan y se vuelven masoquistas, como también pasa con los hombres. Esa mujer que tengo no hace sino todo el día ponerme a barrer y a trapear porque ella es la que trabaja y yo no sé qué hacer, y yo no mando, yo solamente me escondo cuando la veo a ella, porque la palabra de ella es con autoridad. Y hay mucha gente que no sabe qué hacer y también están atados y están esclavizados. Amén. También tienen una adicción, quizás a los golpes, se vuelven masoquistas por el tiempo, mis hermanos. Aferrarse a un comportamiento, sustancia, actividad de una persona que nos cause daño. En la Biblia, mis hermanos, nos muestra que esta mujer samaritana era adicta a tener varios hombres, los cuales quizás habían lastimado sus sentimientos, por lo que no era una mujer feliz, era una mujer que diga infeliz. Y ella buscaba de Dios, y ella creía en Dios, pero ¿sabes cuál era el problema de ella? Que estaba buscando a Dios no en el lugar correcto, porque el mismo Jesús le dijo: mujer, va a llegar la hora que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. O sea que ella está ¿dónde? Buscando a Dios en el lugar equivocado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que busquemos a Dios en el lugar correcto, que le pidamos sabiduría a Dios. Señor, llévame donde esté tu presencia, a donde esté tu presencia, ahí quiero estar. Amén. Donde no me engañe, donde el diablo no me engañe, mis hermanos. Versículo 16, léalo conmigo, de San Juan capítulo 4. Jesús le dijo a esta mujer: ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús quería hablar con su marido? ¿Por qué Jesús se inquietó en que esta mujer trajera a su esposo para que hablara con él? Porque primero Jesús reconocía que el varón es la cabeza del hogar. Entonces le digo: venga, traiga a su marido. Antes, por si algo, para que no van a pensar que es que yo lo esté coqueteando, tirándole, qué sé yo, las flores. No, Señor, llama a su marido, quiere hablar con él. Y esta mujer fue honesta. Jesús le dijo, versículo 16, léalo conmigo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. O sea, le descubrió el secreto que tenía. Y el que ahora tienes no es tu marido. Quizás era el amante, quizás era el vecino, el mozo, como llamamos nosotros. Esta mujer tenía un problema de adicción serio. No podía estar sin un hombre. Muchos la catalogarían en este tiempo como una prostituta, una mujer que no se valora. Muchos la pueden catalogar de esa manera, pero el Señor la valoró. Amén. El Señor la valoró. El Señor tuvo misericordia de ella. La adicción, escuchen esto, iglesia, que tuvo la mujer samaritana, la llevó también al adulterio, ya que además estaba buscando placer en un hombre que no era su esposo, lo cual agravaba más su problema de adicción. Segundo lugar, primero, como les dije, un
una adicción, ¿qué es? O un hábito destructivo, ¿qué es? Es aferrarse a un comportamiento, sustancia, actividad o persona que nos cause daño. Amén. Segundo, ¿qué es un hábito destructivo o una adicción? Una adicción, mis hermanos, es un hábito o destructivo, es un reflejo directo de nuestra atadura interna. ¿Qué puede ser eso? Diga, un reflejo directo de nuestra atadura interna. Ejemplo, no todas las adicciones, mis hermanos, tienen una raíz espiritual. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual, ya que el ser humano, mis hermanos, es rebelde y egoísta por naturaleza. ¿Cómo somos los seres humanos? Por naturaleza somos rebeldes y somos egoístas. No compartimos con el que necesita y hacemos con nuestra vida lo que bien nos parece. ¿Pasa o no pasa? Pasa, mis hermanos, hasta en ese tiempo, hasta en la iglesia de Cristo pasa eso. Amén. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual, ya que el ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza y por lo tanto desea reconocimiento. ¿Qué es el ser humano? Reconocimiento y satisfacción. Y las adicciones son el reflejo directo de nuestra naturaleza humana, mis hermanos. Esa es la completa realidad. Ahora escuchen esto, iglesia. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice la palabra: porque el Señor es el Espíritu. El Señor Jesucristo es ¿qué? Diga, el Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso lo que él enseñaba es lo que el Espíritu Santo le transmitía. Dice, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué enseña la Biblia? Que donde está el Espíritu de Cristo, tiene que haber libertad. Si Cristo está en tu vida, tú tienes que ser libre. Amén. Y cuando vas a hacer lo malo, a cometer el pecado, el Espíritu Santo se va a contristar y te va a decir: no lo hagas, no está bien que le falles a Dios de esa manera. Y es por eso que hay mucha gente que tiene ese tipo de luchas. Luchan por agradar a Dios y luchan por no dejarse vencer de esas malditas adicciones que lo esclavizan y lo humillan. Debemos recordar, mis hermanos, que las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino consecuencias espirituales. Hay dos causas bíblicas por las cuales vienen las adicciones. ¿Les gustaría conocerlas? Dos causas bíblicas por las cuales vienen las adicciones. Número 1, por abusos en la niñez. ¿Por abusos en qué? Hay muchas personas que fueron abusadas cuando niños. Otros fueron tocados, manoseados, violados, qué sé yo. Y eso se espíritu, escúcheme bien, esto es algo serio. Esto no es para burlarse, esto es algo serio, mi hermano. Miren las estadísticas. Los grandes violadores, hermanos, de niños, son personas que han sido abusadas por un mayor, por un adulto, hasta por un familiar, sexualmente. Violaron a ese niño. Se le creó un trauma, entraron espíritus, demonios, hasta de lujuria. Y lo tiraron unos los tiraron al homosexualismo, otros los tiraron al sicariato, a hacer lo malo. Amén, porque ellos recibieron maldad, fueron abusados desde la niñez. En muchos casos la persona es llevada a la adicción, especialmente de drogas y de licor, debido al abuso del que fue víctima en la niñez, como violación, como les decía ahora, como rechazo, como falta de perdón, una mala imagen de sí mismo por culpa o aflicción, mis hermanos. Hay muchos que fueron rechazados hasta el vientre. Yo quería una niña y me salió un niño. Y empezaron a rechazar. Las palabras tienen poder, mi hermano. Tienen tanto poder las palabras, que si usted le dicen algo bonito, usted se siente agradable. Y si le dicen algo que le daña su imagen, usted se siente triste. Y se llena de odio y rencor. Las palabras tienen poder. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Y las palabras nuestras tienen que ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? No de maldición, no de juicio, sino de consuelo. Hay dos causas bíblicas por las cuales vienen las adicciones. En primer lugar, por abusos desde la niñez. Hay muchos que fueron violados, como les digo, otros fueron rechazados, otros por falta de perdón, una mala imagen de sí misma por culpa de aflicción. Por eso, mis hermanos, viene eso. La Biblia no se equivoca cuando dice Proverbios 22, 6. Dios le dice a todo padre de familia que me está escuchando aquí a la distancia: a ti Dios te dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
A ti que me ves por el YouTube, por el Face, el Señor te dice, instruye al niño en tu camino, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Hay un dicho por ahí sabio que dice que el que no recibe consejos no llega viejo. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a una buena edad en esta vida, pero haciendo lo bueno, no lo malo. Amén. Esa es la realidad, mis hermanos. A muchos padres de familia, por no seguir el consejo sabio de Dios en el pasado, les ha tocado que ver hoy en día el mismo reflejo de la desobediencia de sus hijos en este tiempo, porque se olvidaron de la instrucción, se olvidaron del consejo sabio de Dios. La segunda causa bíblica por la cual vienen las adicciones, número 2, unas por abusos en la niñez, y la segunda por las ataduras al pasado. ¿Las ataduras de qué? Del pasado. Ataduras del pasado. Hay mucha gente que vive atada. Por eso en las iglesias necesitamos el ministerio de liberación, que el Espíritu Santo siga libertando a las almas. Amén. Muchos cristianos batallan con el problema de las adicciones, porque están atados al pasado y esto les impide su crecimiento espiritual en el presente. Ejemplo, el pueblo de Israel en el pasado. Dice la palabra que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo sacó con brazo poderoso, con fuerte brazo, o sea, con la poderosa ayuda de Dios. Pero hubo un proceso arduo y doloroso para poder lograrlo, y esto fue debido, mis hermanos, a las costumbres y mentalidad del pasado. El pueblo era idólatra en Egipto. Cuando Dios sacó al pueblo por medio de Moisés, el pueblo se vino con sus ídolos y los trajeron donde, diga, en el corazón. Amén. Y por eso fue que cuando Moisés se demoró un poquito, mientras traía las tablas de los mandamientos de Dios, ¿sabe qué hizo el pueblo? Dice la Biblia, se desenfrenó. Empezó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hicieron un becerro de oro, ahí fue donde hicieron el becerro y lo adoraron como a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos, las adicciones, las ataduras del pasado estaban donde? En su corazón todavía. Y Moisés, por medio de la palabra de Dios, quería traer libertad. Pero muchos no entendieron como hasta el día de hoy. Aquí en la iglesia se les predica sana doctrina, se les predica cómo huir de las ataduras, cómo huir de las adicciones. Pero está en usted, mi hermano, que me escucha aquí o los que me escuchan a distancia, si quieren el cambio de Dios en su vida. Si se acercan a Dios o lo desprecian o lo rechazan. Esa es la realidad, mis hermanos. Ahora escúchenme en esto. Ya para entrar en recta final con el mensaje. Hay unas maneras que Dios te quiere enseñar sobre cómo ser libre de esas adicciones destructivas que nos hacen daños. La primera razón o manera para salir de esas adicciones destructivas que Dios nos muestra es, primero, sea honesto consigo mismo. ¿Sea qué? Honesto consigo mismo. La mujer samaritana, por ejemplo, tenía un problema, tenía una atadura, tenía una debilidad, una adicción por los hombres. Pero esta mujer, ¿sabe qué hizo? Fue honesta con ella y fue honesta con el Señor. Cuando el Señor le dijo, no, tú no tienes un marido, tú tienes 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ella fue honesta. Y lo primero que le dijo al Señor, ¿sabe qué fue? Señor, me parece que tú eres profeta. Porque ¿quién te lo mostró? ¿Quién te lo reveló? No fue carne y sangre, fue el Espíritu de Dios. ¿Y Jesús la acusó? ¿Jesús le dijo, usted es una prostituta? No, Señor. Jesús la valoró. Jesús le dijo, voy a darle la fórmula de cómo salir de esa adicción. Amén. Pues la primera manera, mis hermanos, sea honesto consigo mismo. Amén. Versículo 20, léalo conmigo, San Juan 4. Versículo 20 dice que esta mujer le dice al Señor Jesucristo, le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Porque los discípulos, nuestro Señor Jesucristo enseñó y la Biblia enseñaba de que a Dios había que adorarlo ¿dónde? En el templo de Jerusalén, en el lugar de adoración. Pero estos samaritanos, ¿dónde adoraban a Dios? En otro monte, muy diferente. ¿Y por qué lo hacían? Porque había una división, había un problema étnico. Los samaritanos no se juntaban con los judíos, ni los judíos se juntaban con los samaritanos.
Entonces obviamente si no se juntaban, entonces ¿qué hacían ellos? Cada uno tenía su propio Dios. Pero dice el versículo 20, véalo conmigo, iglesia. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, le dice esta mujer a Jesús, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella no entendía. ¿Sabe por qué? Porque tenía una mentalidad religiosa, así como le pasa a muchos. Porque mucha gente le invita a uno a la iglesia y no viene, porque tiene mentalidad religiosa. Porque ellos dicen en su corazón: yo no voy a cambiar de religión. A mí ese pastor no me va a ir a charlar a mí para cambiarme de mi religión. Yo tengo mis ídolos en mi casa, ahí en mi habitación, y yo ahora que yo quiero. Y es más, no quiero cambiar de religión porque ahí no me prohíbe nada. Mi religión no me prohíbe nada, muchos dicen. Y por eso es que mucha gente peca libremente, porque no hay quien se lo impida. Pero el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, quiere traer paz, quiere traer libertad, quiere traer sobre todo consuelo a nuestros corazones, como a esta mujer. Debe ser honesto. Primer paso, escúcheme bien, para superar cualquier problema, digámoslo, en la vida, de adicción, es admitir que existe, admitir que este problema existe. Mientras usted no lo reconozca, como el alcohólico, mientras el alcohólico se justifique: no, pues que todo el mundo toma, es que todo el mundo bebe, ¿qué tiene de malo unas copitas? Me han dicho pastor en reuniones sociales, por eso he evitado ir a reuniones sociales hasta con mi familia. ¿Y qué tiene de malo una copita? ¿Jesús acaso no tomó vino? Y esa es la mentira más mentirosa del diablo, y muchos caen en ese juego. No, Señor, si a mí el Señor me sacó y me libertó de esa maldita, digámoslo, esclavitud del alcohol y de las drogas, ¿por qué voy a recaer? Que por complacer a mi familiar, que por complacer a mi amigo, que me dijo: vamos a darnos una vueltica, a ver, vamos a pegar un roce. No, Señor. Tenemos que tener carácter y ser honesto. Dígale al que está al lado: sea honesto. Sea honesto con usted mismo. Usted mismo. Amén. Amén. Para que el Señor pueda hacer la obra de libertarlo. Esa es la realidad. El primer paso para superar cualquier problema en la vida es admitir que éste existe. Ya que si nos aferramos a una actitud pesimista o justificatoria, no vamos a permitir que nos aconsejen o nos ayuden. Y nada de eso va a poder solucionarse. Amén. Debemos ser honestos, mis hermanos, con nosotros mismos y mostrar una cara de verdad y no de engaño. No de engañarnos, eso no nos hace bien. Muchos se autoengañan. No, yo estoy cambiando y siguen lo mismo. No, Señor, no nos engañemos. Amén. La honestidad, iglesia, nos ayudará a quitarnos un peso de encima. Recuerda, hoy Dios te dice: recuerda que la única persona que puede acabar con las adicciones en tu vida eres tú mismo. Hoy te lo repito: la única persona que puede acabar con las adicciones que usted tenga es usted mismo. Usted mismo. Usted mismo que toma la decisión. Amén. Y dice: yo me aparto, más bien ya no quiero más eso, me aparto de esas amistades que no convienen. Y se hace a un lado, o renuncia, o no pasa por esos lugares donde sabe que el diablo lo va a tentar y va a volver a caer y a recaer, mis hermanos. La segunda manera sobre cómo ser libre de adicciones destructoras. Número 2, primero sea honesto consigo mismo. Número 2, renueve cada día su manera de pensar. ¿Renueve qué? Cada día su manera de pensar. Siempre lo he dicho: si usted no cambia su manera de pensar, nunca va a cambiar su manera de vivir. Mientras usted no cambie su manera de pensar, nunca va a cambiar su manera de vivir. Cambie su manera de pensar y automáticamente cambia su manera de vivir. Cambia su estilo de vida. No es que se vuelva un aleluya, un evangélico. No, Señor. No es que empiece a decir: es que yo tengo que ahora hacer esto. No, Señor. Pídale sabiduría a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 12:2 dice: el Señor te dice: no os conforméis a este mundo. No se conforme, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted transforme su manera de pensar. Pues yo le digo: si usted cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Amén. Si sus pensamientos ya no son malos, perversos, sino que ya usted los cambia. Bueno, voy a ayudar, bueno, voy a hacer el bien, bueno, me voy a apartar de lo malo. Dios va a ver su corazón. Amén. La Biblia me dice que David, por ejemplo,
era un hombre que tenía un corazón conforme al ¿qué? Al corazón de Dios. Y cometió muchas embarradas, hasta homicidio. Pero tenía un corazón conforme al de Dios. Y no fue que Dios acolitó eso, porque le vinieron sus consecuencias, sino que fue un hombre que tenía un corazón sincero, un corazón que reconocía que se había equivocado y le pedía perdón a Dios. Cuando usted es sincero y honesto con usted mismo, usted reconoce eso. Amén. ¿Cuál es la segunda manera sobre cómo ser libre de adicciones destructivas? Número 1, sea honesto consigo mismo. Número 2, renueve cada día, no solamente hoy, no solo cuando los invitan a la iglesia, no señor, cada día, mi hermano. Cada vez que usted salga de aquí esta puerta, renueve su mentalidad. Que usted vaya de aquí con una mentalidad nueva, amén. Que usted diga, ya voy a apartar de esos vicios, con la ayuda de Dios todo lo puedo, amén. Como decía Pablo, en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Deben un aplauso pues a Dios, ¿usted lo cree, mi hermano? La gloria es para el que vive y reina. El versículo 22, cuando yo hablo de renovar la mente, el verso 22 de San Juan capítulo 4 dice así: Jesús le dice a esta mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué estaban adorando estos samaritanos? Lo que no sabían. Hay mucha gente que afuera está adorando lo que no sabe y creen que están adorando al Dios verdadero, y no están adorando lo que no saben. Y el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros, o sea, los judíos, dijo Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde venía la salvación? De los judíos, no de Roma. Mucha gente dice que todos los caminos conducen a Roma y que la salvación viene de Roma. No, señor, no lo dice la Biblia, por lo menos no lo dice la Biblia. La salvación viene de los judíos. En pocas palabras, la salvación venía de ese hombre que estaba hablando con la mujer samaritana de Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué tenemos que predicar? El camino de Dios. ¿Qué tenemos que predicar? Diga, la verdad. ¿Y qué tenemos que predicar? El mensaje de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la completa realidad, iglesia. La tercera, son 4, finalizo. Tercera manera de cómo ser libres. Número 3, busque un buen apoyo emocional a su alrededor. ¿Qué tiene que buscar? Un buen apoyo emocional. O sea, pocas palabras, mi hermano, si usted quiere salir de las adicciones, júntese no con un vicioso, porque ¿cuándo va a salir? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en un hoyo. ¿Es así o no es así? Júntese con la persona que usted vea que sí está cambiando. Y apártese del que vea que no es un buen ejemplo para usted. ¿Acaso no le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Cuando vemos que él anda como con el más malandrito del barrio, o del pueblo, o de la ciudad, o del salón de clase, ¿qué le decimos? Mijo, no se junte con esa persona, porque el padre ya vio que ese no es un buen ejemplo para su hijo. ¿Es así o no es así? ¿Y qué, si usted quiere a su hijo, usted qué le dice? Mijo, apártese esas amistades, apártese esos vicios, esos amigotes que no hacen y no son sacarlos para llevarlo a tomar, para llevarlos de las prostitutas, para llevarlos por allá que se pierdan. No, señor, apártese. Y si yo le dice a usted a su conciencia, pues hágalo y verá la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busque un buen apoyo emocional a su alrededor. El verso 40 y 41 dice la palabra de esta historia de la samaritana. El verso 40 dice que entonces vinieron los samaritanos a Jesús, a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Cuántos días se quedó Jesús? 2 días. ¿Pero qué se quedó haciendo Jesús? A ver, tomando con ellos todo el día, amaneciendo hasta el otro día. No, enseñándole la palabra, la verdad que los iba a hacer libres. 2 días. Y dice el verso 41, verso 40, entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos, no poquitos, muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron, más por la palabra de él. O sea que la mujer samaritana ya había ido a predicarles. Mira, ¿cómo te parece que ese señor que estaba de profeta me dijo toda la verdad? Me descubrió. Yo es que tratando de ocultarle, y me descubrió. Me dijo que yo había tenido 5 maridos. ¿Quién se lo contó? A ver, ¿quién fue el que le contó eso? El Señor. Él tenía el don de discernimiento espiritual, no necesitaba que nadie le contara nada. Amén. Porque él le servía a Dios. ¿Y para qué lo hacía el Señor?
¿Para qué lo hacía? Para ganarse esa alma, para que no se perdiera. Amén. O sea que la primera que ganó y evangelizó a todos esos samaritanos fue esta mujer. Por eso aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia. Y el mismo Señor Jesucristo fue hasta allá y se quedó 2 días allá. Y cuando Jesús resucitó y se le presentó a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios esté en su vida, usted recibe, que diga, poder de Dios. Poder para cambiar. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué tiene que haber? Diga, libertad. O sea que no tiene que haber más ataduras ni adicciones, si le creen a la palabra. Y Jesús le dijo claramente y les añade: vaya, prediquen en todas partes. Desde Samaria, lo mandó ante los samaritanos, hasta lo último de la tierra. O sea que desde Samaria a lo último de la tierra es aquí donde estamos predicando este mensaje. Después de 2000 años, el Señor lo mandó a predicar. Amén. Esa es la completa realidad, iglesia. Superar una adicción sin la ayuda de nadie es muy complicado. Es muy complicado, mis hermanos, ya que se requiere una voluntad de acero y demanda constancia. Por este motivo, es conveniente, mis hermanos, estar rodeado de personas en las que confíes y puedan ser parte de tu ayuda, mis hermanos. Amén. Por eso, si algún familiar de los que están aquí, digámoslo, de la fundación, los está apoyando, pues déjense en ayudar. Si los están, digámoslo así, no nos acompañan aquí a la iglesia, pero le están dando ánimo, déjense en ayudar. Amén. No seamos tercos, no seamos cabeciduras, mis hermanos. Finalizo con esto, mis hermanos. La última parte, la última y cuarta manera sobre cómo ser libre de adicciones. Número 4, ponga mucho cuidado, escuchen, ponga mucho cuidado de las recaídas. Ese es el problema que ataca especialmente a muchas fundaciones donde yo voy aquí en Cali. Las recaídas. ¿Qué pasó con fulanito? No, recayó. Y se los encuentra uno, siempre lo digo, me los encuentro en el centro de la ciudad, allá en el distrito. ¿Y cómo me los encuentro? Mal. Me dio mucha tristeza y estamos orando a Dios por un hombre que era líder en una fundación. Y cuando yo llegaba, sentaba a la gente: vamos a recibir la palabra del pastor, vamos a recibir, siente, a ver, orden, y ponía orden en la sala. Me dio pesar. Hace 8 días que fui a esa fundación y lo vi, pero afuera. Y lo saludé: mi hermano, ¿usted qué hace acá? No, pastor, luego hablamos. Y se retiró. Su aspecto me lo vi muy demacrado. Y vi que no estuvo ahí en la reunión. Había otra persona de líder. Y no caí en cuenta en ese momento qué estaba pasando. Pero al finalizar el mensaje, pregunté: ¿qué pasó con fulanito que no estuvo aquí? No, pastor, él ya fue expulsado de la fundación. A mí eso me dolió. Y cuando salí, él estaba afuera y salió y se fue. Le dio pena, le dio vergüenza. A mí me dio más tristeza. A mí no me dio pena, a mí me dio tristeza de ver cómo esta persona que Dios estaba levantando en un momento recayó. Por eso tenemos que poner cuidado a las recaídas. Ponga mucho cuidado con las recaídas, iglesia. Todas las adicciones tienen su ciclo, donde se suele muchas veces bajar la guardia. Hay muchos que bajan la guardia. No, yo estoy recuperado, libre 100%, y bajan la guardia y viene el diablo y tenga, y los hace otra vez caer. Y quedan peor. Tenga mucho cuidado con eso. Es común, mis hermanos, que en una etapa de felicidad, euforia, tras llevar cierto tiempo superando el problema de adicción, se decida muchas veces volver a probar solo una vez más, porque así ha pasado, y han vuelto a recaer. No se dejen engañar por el diablo es un mentiroso. Estas recaídas, mis hermanos, pueden ser un grave peligro, que nos pueden volver a sumergirnos de nuevo e impedir dejar las adicciones de manera definitiva, mis hermanos. La última cita, y ya finalizo con esto. Proverbios 20:18 dice, Proverbios 20:18, ahí está en su Biblia, dice la palabra: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Con dirección qué? O sea, con sabiduría. ¿Cómo le hace usted la guerra al diablo? Diga, con sabiduría, despojándose de lo que no le agrada a Dios, acercándose más a Dios. El Señor dice en Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Santiago 4:7. Y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro
vuestro gozo en tristeza, dice el Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, humillarse delante del Señor. Él es el único que nos puede librar de las adicciones, amén, y de las recaídas. Finalizo, tu adicción no es el resultado de tu fracaso, sino de tu temor a triunfar en la vida. Tu adicción no es el resultado de tu fracaso, sino el temor de triunfar en la vida. Siempre estás a tiempo, te dice el Señor, de convertirte en una mejor persona. No dejes que los vicios te arrastren a tal punto que un día te despiertes y sea demasiado tarde. Recuerda que no son las drogas o el alcohol las que van a dar sentido a tus vidas, sino la presencia de Dios. Amén. El problema se enfrenta, mis hermanos. Por si no lo sabías, hay que enfrentar el problema. Si lo evades, seguirán persiguiéndote hasta la muerte. Pongámonos en pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor,